das amor a mi ser que te busca. Te amaré siempre, siempre te amaré. I want to seek your loving face. I want to live in your presence, to walk hand in hand with you, Lord, through paths of peace, through paths of light. Only you give peace to my soul that longs for you. Only you give love to my soul that looks for you. I will always love you. I always will. I want to seek your loving face. I want to live in your presence, to walk hand in hand with you, Lord, through paths of peace, through paths of light. Only you give peace to my soul that longs for you. Only you give love to my soul that looks for you. I will always love you, love you. Always Solo tú das la paz a mi alma que te busca. Solo tú das amor a mi ser que te busca. Te amaré siempre, siempre. Siempre te amaré. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor.
Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúe en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Me levanto y es de madrugada, es mi anhelo mirar la alborada, aunque a veces me tienta la almohada, salgo a disfrutar de su creación. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Todo es un engranaje perfecto, todo está en su lugar bien dispuesto. Una mente suprema está en esto, lo voy a adorar con esta canción. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Aunque el hombre hoy quiera jactarse de la gloria de Dios, apropiarse, oigo los animales gozarse, solo hay un creador, cantan a una voz, solo hay un creador, cantan a una voz. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Por eso le canto a Dios, canto por su creación, por eso le canto a Dios con el corazón. Y por crear al sinsonte que al despertar la mañana va alegrando la sabana con su canto allá en el monte, con su canto allá en el monte, con su canto allá en el monte. Por eso le canto a Dios con el corazón. Un saludo, hermanos, en el nombre del Señor, otra vez conectándonos con ustedes con la intención de compartir la enseñanza de la palabra de Dios. En Cristo tenemos seguridad eterna. Ese es el título que he decidido ponerle a la lección, a la meditación en esta mañana. En Cristo tenemos seguridad eterna. Y nos vamos a estar apoyando en unas palabras que pronunció nuestro amado Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10,
verso 27 al verso 29. Jesús dijo de esta manera, les invito para que escuchen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quiénes somos verdaderamente ovejas del pastor Jesucristo? ¿Somos verdaderamente privilegiados al ser ovejas de Jesucristo? Si la respuesta es sí, hago otra pregunta. ¿De qué manera lo somos? ¿Cómo es que nosotros somos privilegiados al ser ovejas de Jesucristo en relación con los que no lo son? Pues te invito, hermano, para que en esta mañana juntos revisemos este pasaje, reflexionemos, meditemos en él. Es probable que aquí encontremos las respuestas a estas preguntas y también aprendamos otras enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 27, primer versículo que leímos, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué comienza Jesús diciendo en este verso 27? Él comienza diciendo que los que verdaderamente son sus ovejas oyen su voz. Eso es lo primero que él dice. Mis ovejas oyen mi voz. Por primera vez, los que somos ovejas de Cristo, escuchamos la voz de Cristo, oímos a Cristo cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y respondimos creyendo al mensaje del Evangelio, creyendo en la persona de Jesús, porque sabemos que la invitación del Evangelio es a una relación personal de Jesucristo basada en la fe. Pero a partir de ese momento, a partir de la primera vez que oímos al Señor y nos convertimos a Él aceptando el Evangelio, diariamente oímos la voz de Cristo. ¿Cómo es que diariamente oímos la voz de Jesús? Nosotros los que somos sus ovejas. Porque diariamente Jesús nos habla. Diariamente Jesús nos habla para instruirnos. Diariamente Jesús nos habla para corregirnos. Jesús nos habla también para guiarnos. Los que verdaderamente somos sus ovejas, siempre estamos atentos a la voz de nuestro buen pastor. ¿Para qué? Pues para obedecerle. Si nosotros le escuchamos a él hablar y no le obedecemos, verdaderamente no le estamos oyendo. Verdaderamente no le estamos escuchando. Esta es una marca que distingue indiscutiblemente a una oveja de Jesús. Y comienza Jesús hablando de esta marca. Los que verdaderamente somos sus ovejas, oímos su voz. Desde la primera vez que la escuchamos, todos los días hasta el presente, siempre oímos la voz de Jesús. Oímos a Jesús hablándonos para obedecerle. Bueno, a lo mejor hemos escuchado esto miles de veces como cristianos a lo largo de tantos y tantos años. Pero lo que importa es cómo estamos reaccionando ahora mismo, hoy, cómo estamos reaccionando cuando Jesús nos habla. No es que lo hayamos escuchado muchas veces, sino que cuál es nuestra reacción. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Me dispongo para obedecer al Señor enseguida que Él me habla, o me hago el tonto y espero que pase el tiempo y desplazo para luego el obedecer al Señor. Bueno, ¿cómo sigue Jesús? Dice, y yo las conozco, y yo las conozco. Jesús sigue diciendo que Él conoce a sus ovejas. O sea, mis ovejas se distinguen porque oyen mi voz. Yo las conozco, dice Jesús. Literalmente,
Jesús nos conoce a todos nosotros, sabe nuestro nombre, sabe nuestros pensamientos, sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe todo lo que nosotros hacemos constantemente. También sabe todo lo que nosotros necesitamos. Jesús nos conoce al detalle y se preocupa por nosotros. Él dice, yo las conozco. A mis ovejas yo las conozco, una por una. Ni uno solo de nosotros, esa es la verdad, escapa a la atención constante de Jesucristo. Él siempre está al tanto de cada uno de nosotros. Y esto, que por un lado podemos decir que podemos estar tranquilos y confiados. ¿En qué sentido? Porque si Jesús constantemente nos atiende y se preocupa por nosotros, eso quiere decir que Él tiene y que Él tendrá cuidado de nosotros. Y eso para nosotros es un gran alivio, es una gran tranquilidad saber que Jesucristo en este sentido está atento a nuestra necesidad para tener cuidado de nosotros. Pero por otro lado, debemos estar un tanto inquietos y también un tanto alerta. ¿Por qué? Si estamos siempre bajo la atención de Jesús, pues debemos de estar siempre despiertos y alerta con el pecado que está en nosotros. Debemos de estar como el mismo Señor Jesucristo nos advirtió, orando y velando para que no entremos en tentación y lo desobedezcamos a Él. O sea que esto tiene dos ángulos. Un lado que nos va a permitir cierta tranquilidad y confianza, pero tiene otro lado, ese estado de alerta y de inquietud que siempre vamos a estar de vigilancia frente al pecado que está allí por manifestarse en nuestra vida. Y no queremos desobedecer al Señor. Miren lo que dice en la última parte del verso 27. En la última parte del verso 27, Él termina diciendo, y me siguen. Y me siguen. Los que verdaderamente somos ovejas de Cristo, le seguimos. No solamente escuchamos su voz para obedecerle. Él nos conoce, pero nosotros le seguimos. Le seguimos, ¿cómo? Ejercitando diariamente la fe que Cristo nos ha dado. Esa es la manera como nosotros seguimos al Señor. ¿Qué cosa es practicar la fe? ¿Cómo es que nosotros practicamos la fe diariamente? Bueno, practicamos la oración por todo y por todos, cada día, todos los días. Meditamos en sus palabras y en sus enseñanzas para practicarlas todos los días. No es nada más que cuando nos acordamos una vez al mes, una vez al año, una vez por semana. Todos los días seguimos al Señor practicando nuestra fe. Rendimos nuestra voluntad a la suya, a la del Señor, para obedecerle. No nos dejamos vencer por el mal. No nos dejamos vencer por las pruebas. Eso es practicar la fe que nos ha sido dada. Eso es seguir al Señor. ¿Qué cosa es seguir al Señor? Básicamente es imitarlo a Él. Imitar su vida de oración, de devoción, de servicio. Ahora leamos lo que dice el versículo 28. En este versículo Jesús dice, y yo les doy vida eterna. ¿A quién? A sus ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Notemos, son tres las declaraciones maravillosas que hace Jesús en este verso 28. Y estas declaraciones lindas son para ti y son para mí. Todos los hermanos en Cristo que pudiéramos estar ahora mismo reflexionando juntos. Estas declaraciones tan lindas son para nosotros, que somos ovejas de Jesús, ¿verdad? Somos ovejas del buen pastor, nuestro amado Señor Jesucristo. Tres declaraciones. La primera dice, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Qué cosa es vida eterna? Vida eterna es vida que permanece para siempre. Vida que no se acaba, que no termina, que perdura, que es perdurable
por la eternidad en el tiempo. Dice, yo les doy vida eterna, esa vida que no se termina, que es para siempre. Jesús se las da a sus ovejas. Por oírle y seguirles, Jesús nos da esa vida perdurable. No es que nos dará. Jesús dice, yo les doy a los que me oyen y me siguen vida perdurable, vida que permanece para siempre, vida eterna. Bueno, ¿qué pasa con los que no son sus ovejas? Porque ni le oyen ni le siguen. Tendrán la vida física que Dios quiera darle en esta vida, vivirán los años que Dios les permita, finalmente morirán, porque está establecido por Dios que todos vamos a físicamente morir. Y cuando eso suceda, tendrán que enfrentar un juicio divino, porque eso está declarado en la palabra de Dios. Un juicio por sus pecados para ser condenados. Para ser condenados. La palabra nos enseña que la sentencia de Dios es la muerte eterna. Y están condenados a muerte eterna por sus propias culpas, por sus propios pecados, por no haber oído y seguido a Jesús. En cambio, para aquellos que estamos en Cristo, que somos sus ovejas, la situación es otra, muy diferente. Si estamos vivos, la palabra del Señor nos lo enseña en el momento del rapto, y todas las ovejas de Cristo y todo el pueblo de Dios está esperando ese momento, cuando Jesucristo aparezca a recoger a su iglesia. Si estamos vivos, en ese momento seremos transformados. Eso la palabra de Dios nos lo enseña. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Y vamos a ser recogidos por el Señor. Para ser recogidos, levantados por Él, de esta tierra, de este planeta, Jesucristo tiene que darnos un cuerpo inmortal. Y lo va a hacer con lo que estemos vivos. Si ese evento se da estando nosotros vivos, en un instante, escribe el apóstol Pablo, vamos a ser transformados. Y con ese cuerpo inmortal nos vamos a reunir con Jesucristo en las nubes, donde dice la Biblia, nos vamos a reunir con Él. Y así estaremos para siempre con el Señor. Eso por un lado, pero por otro, si experimentamos la muerte física, ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura que va a pasar? Si experimentamos la muerte física antes de que Cristo venga a recoger a su iglesia, partiremos de este cuerpo mortal para estar con Cristo, que es mucho mejor en el Espíritu. Y dice la palabra, Jesucristo lo prometió, el que cree en el Hijo, allí en el Evangelio de Juan, verso 6, capítulo 40, el que cree, versículo, 40 del capítulo 6, Él prometió, el que cree en el Hijo tenga vida eterna y yo le resucitaré, prometió Jesucristo en el día postrero. O sea que está prometido por el Señor que vamos a morir y vamos en el Espíritu a estar con Él hasta que llegue ese momento de esa primera resurrección, de la cual Él dijo, bienaventurados los que tengan parte en esa primera resurrección. Y vamos entonces a tener un cuerpo inmortal gracias a esa resurrección prometida por Jesucristo, y con ese cuerpo inmortal apropiado para vivir en nuestro hogar celestial, porque allí no podemos ir a vivir con este cuerpo mortal. Tiene que ser un cuerpo inmortal como el que Cristo prometió en la resurrección. Entonces, para las ovejas de Cristo no hay condenación eterna. Es muy diferente la situación de las ovejas que no son de Cristo y las ovejas que son de Cristo. Las ovejas que son de Cristo, para ellas no hay condenación. Por el contrario, no hay condenación eterna. La palabra promete vida eterna. Jesús lo promete. Yo les doy vida eterna. Qué cosa tan linda, qué declaración tan linda para ti, hermano en Cristo que me escucha, y también para mí. Saber que de parte del Señor tenemos vida eterna. No hay muerte, no hay condenación eterna para las ovejas de Jesucristo. Pero hay una segunda declaración también maravillosa. Dice, y no perecerán jamás.
Jesucristo está declarando aquí ahora que sus ovejas nunca perecerán. Porque Él dice, no perecerán jamás. Fíjense, noten, si una sola de las ovejas de Jesús llega a perecer, entonces Jesús estaría fallando a esta gran promesa que Él está haciendo en este lugar, en las Escrituras. Y es imposible que Cristo falle. ¿Por qué es imposible? Porque Cristo es Dios. Y Dios no puede errar. Dios no puede cometer error. Dios no puede equivocarse. Si Él dice de que nunca perecerán, la palabra de Jesucristo afirmando nunca perecerán, Jesucristo está prometiendo que no perecerán jamás. Esa promesa se va a cumplir porque Él es el Dios que no puede errar. No es que no va a errar, que no puede errar, porque Dios por su naturaleza no puede errar. Entonces, fíjense la eterna seguridad de los creyentes en Cristo, la eterna seguridad que tenemos las ovejas de Cristo, aquellos que hemos oído su voz y le estamos siguiendo, que estamos oyendo su voz todos los días y le estamos siguiendo. Es un hecho. No es algo que sucederá, es un hecho glorioso que ya se dio, ya sucedió en Cristo. Nosotros estamos eternamente seguros. Cristo nunca se descuidará. Cristo nunca será negligente en cuanto al cuidado de sus ovejas. Él cuidará de nosotros conforme el Padre se lo encomendó, para que ninguna de sus ovejas perezca jamás. No se perderá, nunca se perderá una sola de sus ovejas. Ahora pregunto, ¿puede un creyente como nosotros, porque tiene esta seguridad eterna en Cristo, proseguir con los placeres pecaminosos como lo hacíamos antes? Pues por supuesto un enfático no. Un enfático no. ¿Por qué? Porque una oveja verdadera de Jesús ya no desea estas cosas como antes. Una oveja verdadera de Jesús ahora siente el deseo de seguir a Jesús, de agradarlo. ¿Sabe por qué? Por gratitud. Porque Jesucristo lo dio todo por nosotros, dio su vida por nosotros, sus ovejas. Y nosotros reconocemos en Cristo a nuestro gran y fiel pastor, a nuestro Salvador, por gratitud, por amor a Él, porque hemos entendido y valorado grandemente lo que Él hizo por nosotros. Nosotros luchamos por agradarlo y obedecerlo a Él. De manera que ya nos sentimos como antes, ya no somos lo mismo que nos complacíamos en el pecado, pero estamos seguros en Cristo. No es en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza. Esta seguridad eterna de la que habla el Señor Jesucristo aquí no debe de alentarnos en ninguna manera a una vida descuidada. Entonces me dirijo a todos los hermanos cristianos que me pudieran estar escuchando en esta mañana. Si tu vida está un tanto descuidada, si no estás velando lo suficiente, si estás complaciendo en cierta medida al pecado y no a Jesús, yo te invito en esta mañana, hermano, para que cambies de actitud. Tú eres una oveja de Jesús. Tú eres alguien que ha conocido a Jesús y porque le ha conocido, le ama. Y yo sé que en tu corazón, por ese reconocimiento y ese amor, tú tienes el deseo de agradar al Señor y de obedecer al Señor. Yo creo que esta seguridad de la que Cristo nos habla aquí, que Él nos garantiza por la eternidad, debe de ser un intenso motivo para que nosotros vivamos la vida cristiana en santidad, agradable a los ojos del Señor. Que busquemos esa santidad de la cual la Biblia nos habla. Que busquemos ese servicio al reino de Dios, honesto, puro, abnegado, entregado. Que amemos al Señor y su obra,
que desarrollemos el modelo de vida cristiana, que esa sea nuestra motivación, saber que en Cristo estamos seguros, que somos de Él para siempre, que no hay condenación para nosotros gracias a Jesucristo. Eso debe de motivarnos a seguir adelante con nuestra vida cristiana. Y una tercera declaración que hace el Señor, dice, y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Termina Jesús diciendo en este versículo 28, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, ¿cómo podrá alguien arrebatarnos de las manos de Jesús? Esta figura, queremos que por un momento la imaginemos. Jesús nos está sujetando, evitando de esta manera nuestra destrucción, que caigamos por el abismo, por el despeñadero. Está evitando el Señor que nos equivoquemos de camino. En sus manos Él pretende mantenernos seguros. Ahora imagínense, ¿quién podrá, dice el Señor? Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesucristo. Nadie podrá arrebatarnos de la mano omnipotente de Cristo, porque su mano es omnipotente, tan omnipotente como la mano de su Padre. Él creó el mundo que miramos, majestuoso, grandioso, maravilloso, asombroso, y ahora mismo también lo está sustentando. Entonces, nuestra seguridad eterna, pensemos, no depende de la capacidad que nosotros tenemos para sujetarnos de Jesús, sino que al contrario, nuestra seguridad depende de la capacidad que tienen las manos omnipotentes de Jesús para sujetarnos a nosotros, para resguardarnos a nosotros, para protegernos a nosotros, para aliviarnos a nosotros. Nuestra seguridad eterna depende de las poderosas manos de Jesús. Y Él declara, nadie los arrebatará de mi mano. Y en el versículo 29 Jesús termina diciendo, Él dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces fuimos puestos en la mano de Jesús. ¿Por quién? Por el Padre. Jesús lo declara, el Padre me las dio. Entonces el Padre que nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él. Dice la palabra que Él nos amó primero a nosotros. Él fue quien nos puso en esas manos omnipotentes donde tenemos seguridad eterna. El Padre que nos amó primero nos puso allí. Entonces Jesús dice que no solamente estamos en sus manos, sino que también estamos en la mano del Padre, que Jesucristo declara aquí, que es mayor que todos, es mayor que todos. Estamos en la mano de Cristo y estamos en la mano de su Padre. ¿Esto qué cosa es? Entonces, una doble garantía de seguridad. Tenemos en Cristo seguridad eterna, eterna. No habrá condenación, no hay perdición, no hay muerte, no hay destrucción para las ovejas de Cristo, porque Él promete que ninguna de sus ovejas se perderá. Tenemos, dice Cristo, esta doble garantía de seguridad de que estamos en su mano. Nadie podrá arrebatarnos de su mano y estamos en la mano del Padre, que nadie nos podrá arrebatar de allí. Qué grande entonces el privilegio que tenemos al Padre hacernos ovejas de Cristo, de ese amado pastor que se llama Jesucristo. Desde ahora y hasta la eternidad, nunca escaparemos a la atención y el cuidado de Jesucristo. ¿Cómo te hacen sentir esas palabras? A mí me hacen sentir como alguien muy privilegiado en esta vida, escogido por Dios Padre, puesto en las manos de Cristo, en las manos omnipotentes de Él, para tener, gozar, disfrutar seguridad eterna. ¿Cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no lo voy a honrar a Él? ¿Cómo no voy a guardar su palabra
si Dios ha hecho algo extraordinario por mí, un privilegio enorme al convertirme en una oveja de Jesucristo. Entonces, el cuidado de Jesucristo de manera inconfundible lo aprendemos en este pasaje. Ninguna de las ovejas de Cristo perecerá. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante oyendo y siguiendo a Jesús. Hasta una próxima vez. Que Dios les bendiga. ¿Cómo es posible que alguien que partió el mar en dos pueda amarme? ¿Qué vistes en mí? Si no soy nada más que polvo comparado a ti. ¿Cuántas veces te herí y dejé que alguien más tomara tu lugar en mí? Enamórame más, yo quiero
Límpiame, úsame de nuevo. Tu presencia es lo que anhelo. Yo no quiero volver atrás. Límpiame, úsame de nuevo. Tu presencia es lo que anhelo. Yo no quiero volver